Os contaré una historia, pero no una historia cualquiera. ¿Con final feliz? Bueno, todo depende de qué lado estés. A veces el mal de unos pocos es el bien de muchos y, por supuesto, viceversa. Todo lo que veréis a continuación da lugar en un lejano planeta, AP-JL54. Se trata de un exoplaneta descubierto en el año 1013 de la nueva era. Todas sus características geológicas y atmosféricas son compatibles con la vida en la Tierra, y sin embargo, es un planeta maldito. Y no lo es porque haya ninguna fuerza extraña desconocida actuando sobre él. Lo es esencialmente porque está poblado por todos aquellos sujetos que han sido desterrados a vivir el resto de sus días más allá de la zona habitada. Y creedme, nunca nadie fue desterrado por ser buen ciudadano y cuidar de sus semejantes. Sus peculiares características y el encontrarse completamente solo orbitando su estrella a muchos años luz de cualquier otro planeta habitado lo convirtió en la solución ideal a la permanente plaga de delincuencia y cárceles supersaturadas. Todo eso requería enormes cantidades de suministros, energía y recursos que por supuesto no encajaban con la idea de negocio rentable tan presente en nuestros días. No es que no hubiese recursos suficientes, entendedme. La humanidad hacía años que había logrado establecerse en múltiples asentamientos más allá del sistema solar. Los recursos eran abundantes, pero como siempre la economía manejaba cifras inimaginables solo en manos de unos pocos. Es sencillamente que era mucho más fácil enviarlos lejos y sin posibilidad de retorno en pequeñas cápsulas criogénicas por una pequeña fracción de lo que costaría mantenerlos en una prisión de por vida. Los negocios son los negocios. Y así, desde hace al menos 800 años, cápsula tras cápsula fueron partiendo rumbo hacia el planeta JL54. Por supuesto, el instinto de supervivencia de estos humanos desterrados fue siempre mucho más grande que sus deseos de dejarse morir en cualquier rincón abandonado. Pero lejos de la Tierra y con una tecnología nula sería totalmente imposible para ellos escapar y mucho menos lanzarse al espacio para un viaje que duraba varios años. Era un plan genial. Y sin embargo, no hay crimen perfecto. Puedes torturar a un hombre, robarle su libertad e incluso desterrarlo a un lejano planeta, pero no puedes quitarle sus conocimientos, sus ideas o su inteligencia sin acabar con su vida. Y las leyes eran duras, pero no tanto. El moralismo imperante en aquella época impedía tal cosa. Por supuesto, entre todos aquellos ciudadanos non gratos que fueron enviados a este viaje sin retorno, había ingenieros, científicos y especialistas de todo tipo que por unas causas u otras habían infringido las leyes de una forma flagrante. ¿Qué hace un ingeniero en problemas? Obviamente, buscarse la vida. Y así fue. Movidos por el tedio y la exigencia de cubrir ciertas necesidades básicas, no tardaron en construir y desarrollar tecnología de bajo nivel que les permitió ir avanzando de forma increíble. Apenas unos años después de la llegada de las primeras cápsulas, las fotografías satelitales mostraban pequeños asentamientos establecidos por toda la geografía planetaria. No se tardó demasiado en captar las primeras emisiones de radio provenientes de JL54 y al cabo de unos años se captaron los primeros movimientos en la órbita baja. No eran grandes naves, más bien parecía una forma de viaje rápido entre zonas muy alejadas. Al parecer, la red de asentamientos era tan densa y activa que viajar a pie no era el medio de transporte más popular. Y eso demostraba que el nivel tecnológico y el orden social en aquel planeta se habían hipertrofiado hasta conformarse en un ente con vida propia. Obviamente, esto empezó a preocupar y mucho en las altas esferas del viejo sistema solar, por lo que se desarrollaron potentes armas láser situadas en órbita geoestacionaria sobre el planeta para derribar todo objeto proveniente del mismo con intenciones de salir de la órbita baja. Y sin embargo, esto no impedía que cientos de naves piratas aprovechasen la coyuntura y se dedicasen a comerciar con los desterrados como forma ideal de ganar enormes cantidades de dinero libres de control gubernamental e impuestos. Esta idea de los láseres no solucionaría el problema para siempre, pero era una buena alternativa y por un presupuesto razonable. Así funcionan las cosas, aquí y en cualquier parte, ahora y siempre. Empezaremos con nuestros protagonistas. Este es Nispel, un agente gubernamental de 44 años condenado por tráfico de influencias y espionaje. No era una mala persona, era sencillamente peculiar. Él siempre se preguntaba, ¿se puede condenar a un hombre por hacer lo que mejor sabe de la mejor forma posible? Pues depende. Si lo tuyo es la estafa, la manipulación y el espionaje, obviamente Nispel. Pero para él eso era algo totalmente incomprensible. Él pensaba que cada uno tenía una función en la vida. Había hormigas reinas y hormigas obreras, y ninguna de ellas podría cambiarse por la otra por mucho que lo quisiese. Sé bueno, sé el mejor, ese era su lema, y lo llevó muy lejos, demasiado lejos quizá. Era un experto en cuanto a relaciones humanas. Quizás su falta de empatía, muy cercana a la psicopatía, le permitía desligarse de cualquier emoción respecto a los demás, y eso le daba una visión muy clara de cómo manipularlos adecuadamente.
Sea como fuese, era capaz de cualquier cosa. Como sus compañeros de viaje, que ahora os presentaré, llegó en solitario al planeta. La política de deportación interplanetaria lo exigía. Sería una buena forma de librarse de unos cuantos y abocarlos a una muerte probable en un planeta plagado de vida salvaje. Si dejas morir a alguien, decían, no lo has matado tú. Y así funcionaban aquí las cosas. La mayoría morían de hambre, sed o frío a cientos de kilómetros de cualquier asentamiento. Una pequeña parte eran reclutados como trabajadores si aterrizaban cerca de alguna pequeña colonia humana. No era lo peor que podía pasarte. A cambio de trabajo duro tendrías comida, techo y protección en un planeta que era todo paisaje. No estaban nada mal. Sin embargo, una parte mínima eran despreciados por todos y cada uno de los asentamientos, desterrados desterrando a otra gente. ¡Qué ironía! Pero creían tener una buena razón para ello. Desde hacía tiempo se sospechaba que desde la Tierra se enviaban infectados para mermar las colonias establecidas y mantener cierto control sobre la población. Obviamente no habría sido una mala idea, pero era tan solo superstición. No está muy claro de qué forma los identificaban como tal. Quizá alguna peculiaridad corporal, una entrada de la cápsula al planeta coincidente con la luna llena, la forma en que iban vestidos, nada de eso. Si algo había crecido en este mundo tan lejano era la superstición y la creencia desmedida en diversas teorías absurdas. Demasiados años alejados de la tecnología, demasiada soledad, quizá demasiada desesperación. Pero las sectas proliferaron durante los primeros años y todavía quedaba mucho de aquellos tiempos. Vagar en solitario era poco menos que una osadía. Había guerras tribales, enfrentamientos entre distintas facciones e incluso piratas capaces de destrozarte por un poco de pemmican. Este rechazo tan visceral despertó un resentimiento creciente en Nispel, que con el tiempo fue provocando serios cambios en su forma de entender su propia vida. Os presentaré ahora a Sira. Sira era una experta en nanotecnología, ingeniería e investigadora con reconocida trayectoria. Era capaz de desarrollar las cosas más inverosímiles donde el resto de sus colegas fracasaban estrepitosamente. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y terminó desarrollando algunas tecnologías que vendió por cantidades astronómicas de dinero a quien no debía. Y el mal se paga a Sira, al menos durante un tiempo. Su mente de ingeniera le hacía ver la vida de una forma muy simple. No puedes ser demasiado empático si ves el cuerpo humano como una máquina y el cerebro como un ordenador complejo. Al menos tenía algo en común con Nispel. Y precisamente ese exceso de pragmatismo rozando la psicopatía, curiosamente les conectó cuando se encontraron por primera vez. Encontraron a Ratch mientras iban vagando por el planeta vistiendo sus viejas ropas harapientas después de algunos meses. A lo lejos, entre dos salientes de una montaña, Sira creyó ver algo raro. De la roca se podía ver emanar una pequeña cantidad de humo. Aunque lo que realmente les llamó la atención fue el repentino olor a chuletas asadas. Después de meses de comer lo poco que recolectaban de los arbustos, algo de pemmican olvidado en alguna ruina o matando alguna pequeña rata o ardilla, ese aroma les cautivó. No era tanto el tamaño de la casa, es que Ratch vivía en un lugar construido probablemente por él mismo y además tenía una enorme cantidad de animales, que con toda probabilidad con el tiempo se iban convirtiendo en más y más chuletas. Además, los saludaba desde la distancia amistosamente. El hambre les hizo acercarse cautelosos. Sin embargo, Ratch era un tipo afable que se movía rápidamente de un lugar para otro con una velocidad asombrosa. Les invitó a entrar, les sirvió una buena comida y estuvieron hablando un largo rato. Ratch era un tipo tremendamente sociable. Estaba harto de la soledad en el planeta. Por su parte, Nispel y Sira habían sido prácticamente mendigos, desde su llegada, vagando sin rumbo sin saber muy bien qué hacer salvo mantenerse vivos. Si algo tenían en común, era que todos ellos querían escapar, aunque era absolutamente imposible. Construir tu propia nave espacial no era algo que pudiese hacerse ni tan siquiera en un planeta avanzado tecnológicamente. Sin embargo, la conversación les hizo soñar y fantasear con recuperar su vida. Mientras Sira y Ratch hablaban sobre cosas muy técnicas que Nispel no podía entender, él no podía dejar de pensar en volver a casa. Si no estuviésemos hablando de dos sociópatas y un tío un poco colgado, diríamos que esa conversación los unió como pequeño grupo. A Ratch le bastaba con estar acompañado, y Nispel y Sira no iban a renunciar así como así a lo mejor que habían tenido desde que llegasen al planeta. Pasaron juntos una buena cantidad de semanas. Sin embargo, y sin previo aviso, un día y de forma repentina se empezaron a escuchar sonidos inquietantes en la habitación más alejada. Todos se sobresaltaron, se pusieron de pie y se miraron entre ellos. ¿Qué carajos era eso? Vamos, es una cueva, no tenemos puerta trasera. Ratch se acercó muy despacio hacia la puerta. Con el miedo recorriendo sus venas, la abrió muy despacito mientras Nispel y Sira lo contemplaban a cierta distancia, inquietos por descubrir la fuente de tal sonido. No hizo falta más que un segundo para que Ratch saliese corriendo en dirección hacia la puerta de entrada.
Sira y Nispel se quedaron parados mientras observaban la criatura más asquerosa que habían podido imaginar. Recordaba vagamente a un insecto recubierto de babas, pero de algo más de 2 metros. En sus patas delanteras tenía algo que habrían jurado que eran enormes cuchillas. No se quedaron a mirar demasiado tiempo. 5 minutos después ya estaban a casi 1 kilómetro de distancia. ¿Y ahora qué? De nuevo perdidos, de nuevo con lo opuesto. ¿Qué hacemos?, preguntó Nispel. Estamos jodidos, no pienso volver a esa casa, respondió Sira. Definitivamente, con palos y piedras no podemos enfrentarnos a esa cosa. Ratch quedó en silencio, pensativo. Ambos le miraron. Obviamente tenía algo en mente, algo que parecía importante. «Se me ocurre algo», respondió Ratch después de unos segundos interminables para Sira y Nispel. «Cuando yo llegué al planeta, andé durante más de 40 días sin rumbo buscando algún sitio donde sentarme. Durante algún tiempo me refugié en un viejo convento abandonado al oeste de aquí. Está prácticamente en ruinas». «¿Cómo de en ruinas, Ratch?», preguntó Nispel. «Como que harían falta al menos 50 personas para conseguir dejarlo en perfecto estado. ¿Pero se te ocurre algo mejor?», dijo Ratch con cierta sorna. De repente, una cantidad incontable de pensamientos cruzaron la mente de Nispel como un rayo. Harían falta 50 personas para conseguirlo. 50 personas para conseguirlo. Todo era cuestión de números. En ese justo momento lo vio claro como el agua. «Vamos a hacerlo. Vamos a hacer eso y mucho más», dijo Nispel con una seguridad aplastante. «¿Vamos a hacer el qué?», preguntó Ratch. «Vamos a reconstruir ese templo y vamos a volver a casa». Y Nispel miró al sol tratando de orientarse y comenzó a caminar en dirección al oeste. Los otros dos no pudieron más que comenzar a caminar detrás de él. Su seguridad les dio casi miedo, y era como para tenerle miedo. Durante los 10 días que duró la caminata, Nispel no paraba de darle vueltas a una idea macabra, pero al mismo tiempo genial. Si 3 personas no pueden reconstruir un monasterio, pero 50 pueden hacerlo, ¿cuántas personas hacen falta para construir una nave? Obviamente, era algo escalable. Tú no puedes construir tu nave espacial. 50 personas no pueden construir una nave para 50. Era tan solo un problema de escala. En su cabeza daba vueltas y más vueltas una siniestra pregunta. ¿Cuántas personas hacen falta para construir una nave para 3? Teniendo en cuenta que hay piratas enviando recursos de forma continua, todo es como pensó anteriormente, cuestión de números. Evidentemente, ellos 3 no podían generar tanta riqueza como para comprar una nave espacial por partes. Tampoco podían fabricarla desde cero, para ser sinceros. «Vamos a tener nuestra propia empresa, chicos», dijo Nispel en un tono casi jovial. «¿Cómo qué empresa, Nispel? ¿Y cómo vas a pagar a nadie? ¿Y sobre todo para qué?», respondió Sira. «Vamos a volver a casa. Mejor dicho, nos van a llevar a casa». «Vale. Para. Necesito que paremos un momento y me expliques eso», replicó Ratch. «Solo necesitamos formar una especie de cooperativa. Tenemos a una de las mejores ingenieras de todo el sistema. Podemos cultivar el campo y manufacturar cualquier cosa para comprar casi todo lo necesario para los piratas orbitales. Puedes verlos de forma continua lanzando y recibiendo pequeñas cápsulas desde la superficie. Y tú, Sira, tú puedes ponerlo todo junto y llevarnos a casa». «Espera, Nispel», respondió Sira. «Ya no es solo que olvidas los láseres orbitales. ¿Tú crees que en serio que podemos construir un cacharro tan grande?» «Sira, no olvides que fui espía. Solo tienes que poner a funcionar el escudo antirradar que vendiste por una suma importante. Te respeto por lo que hiciste, solo digo que tú sabes que es posible. Y además, lo más importante, la nave. La nave solo tienen que caber 3 personas. No necesita ser tan grande». De repente, Sira y Ratch quedaron mudos, paralizados ante la idea. Se hizo el silencio durante algunos kilómetros más. Finalmente, y tras largas jornadas agotadoras de caminata a través del vasto planeta, llegaron al viejo convento abandonado que describió Ratch. Era enorme y estaba efectivamente en estado ruinoso. La entrada estaba conformada por una serie de jardines en estado desastroso. Un enorme pasillo llevaba a grandes estancias que se repartían por toda la estructura. Había al menos una veintena de pequeños cuartos que podían servir como dormitorios e incluso un jardín interior. Fueron avanzando y al terminar de adentrarse en la estructura, la gran sala trasera atrapó la atención de Nispel. Se quedó fascinado mirando los largos muros y el enorme espacio abierto. En la zona central había una lemniscata cuidadosamente labrada en la piedra que formaba el suelo. Esa sala sería la clave para toda la historia. En la zona trasera se escondía una enorme habitación con forma de media luna. Contaba con un único acceso que era cubierto por una enorme estantería. Sería una zona reservada, oculta, donde su plan podría desarrollarse lejos de miradas intrusas. Era sencillamente perfecto. «Vale, Nispel, imagínate que es posible. ¿Cómo vas a conseguir que varias decenas de personas trabajen para nosotros a cambio de nada?», preguntó Sira. Nispel había tenido tiempo de urdir todo el plan en su cabeza y lo había dividido por fases. Se volvió hacia sus compañeros y comenzó a enumerar. Primero, comenzaremos a reconstruir el convento. Segundo, nos inventaremos un pasado. No tiene que ser algo muy elaborado.
Esta gente es supersticiosa por definición. Diremos que nuestros ancestros levantaron el templo, sacrificaremos algún animal de forma ceremoniosa de vez en cuando y prometeremos redención y vida eterna a todos. No es tan difícil, no estamos inventando nada nuevo. Eso ya se ha hecho un montón de veces antes. Tercero, viviremos con total austeridad, con el objetivo de acortar el tiempo de la estancia. Los miembros de la colonia serán felices durmiendo en habitaciones sin ningún lujo como pago por sus malas acciones. Y podremos invertir todos los esfuerzos en comprar lo necesario para construir la nave. Cuarto, será fácil camuflar nuestra actividad. Vamos, es un templo enorme. Sira me ha contado muy por encima que necesitaremos plastiacero, uranio, oro y alguna cosa más que no recuerdo. ¿Sabéis qué haremos? Compraremos todos esos materiales y construiremos decenas de estatuas que decoren cada estancia. Eso dará a los colonos la impresión de que trabajan para sí mismos. ¿Y luego qué?, preguntaron Ratch y Sira al unísono. Luego, cuando tengamos todo lo necesario, fundiremos esas esculturas y haremos la estúpida nave, respondió algo crispado Nispel. ¿Y crees que nadie sospechará nada, Nispel? ¿En serio?, increpó Sira. Para cuando eso pase, todos ellos habrán ascendido y serán finalmente libres para siempre, respondió Nispel con una calma inusitada. De repente parecía haberse metido en su papel de lleno. De alguna forma, por un momento, fueron capaces de imaginarle convertido en un gurú para cualquier alma perdida en el planeta. Y justo por eso Nispel supo que su plan ya estaba en funcionamiento. Un escalofrío recorrió la espalda de Sira y Ratch mientras comprendían la magnitud del plan de Nispel. Entendieron que toda esa gente trabajaría para ellos y moriría por ellos también. Y extrañamente, sin pronunciar una palabra, estuvieron de acuerdo. Era sucio, cruel y con diferencia lo más horrible que habían tan siquiera pensado en su vida, pero parecía ser capaz de llevarlos de vuelta. Al fin y al cabo, los tres habían sido repudiados por el resto de asentamientos del planeta, que los condenó prácticamente a morir en soledad, por lo que se agarraron a ese resentimiento para afrontar lo que venía sin demasiados remordimientos. Para Sira y para Nispel era bastante sencillo. Ellos pensaban en números, demasiado pragmáticos para ser empáticos. Por su parte, Ratch solo podía pensar en volver a casa. Ya le habían robado demasiados años de su vida. Aquí comienza la historia. Bienvenidos a Rimworld. ¿Qué tal? Madre mía, ¿eh? Bueno, pues lore, a tope. Bueno, espero que os haya gustado toda esta presentación. Ha sido un poquito larga, la verdad, pero quería contar una historia bien contada. A ver, tampoco soy guionista ni he escrito nunca jamás una historieta. Se va a notar, por supuesto, se le verán las costuras, pero quería dejarlo todo más o menos atado, más o menos ahí bien ubicado. Y bueno, pues por fin tenemos aquí la vista del templo, la que va a ser nuestra base, nuestro lugar de residencia en todo este mundo durante al menos, bueno, pues esta serie. Como veis, el templo básicamente tiene esta zona de jardines, sencillamente decorativo. Aquí tenemos una buena cantidad de zonas cultivables en este lado y en este otro. Suelo muy fértil porque es una tierra fértil. En principio, uy, cuidado, esto es algún fallito que va a salir por Hacksleep de vez en cuando. Y fue porque cambió un mod de sitio y se ha quedado un pelín pillado. Pero bueno, en fin, no hagamos mucho caso, no debería ser algo muy grave. Como veis, luego tenemos aquí grandes estancias, es todo completamente simétrico porque sabéis que tengo cierta obsesión por esa simetría. Y bueno, pues áreas muy grandes, aquí tenemos la zona del comedor, quizá que hagamos la zona de cocina y de almacenamiento de comida, no sé, no vamos a tener refrigeradores, al menos en principio, vamos a ir tirando sin ello. Porque esta gente tiene que vivir, como sabéis, en máxima austeridad. El objetivo es que estos tres se puedan pirar del planeta cuanto antes y no van a cuidar mucho a sus colegas, desde luego que no. Bueno, tenemos esta es la gran zona esta de la media luna. Como os decía, aquí vamos a hacer todo lo que es la actividad que nadie más que nuestros colonos deberían ver. Todo que quede aquí bien escondidito. Que sí, que puede ser que al salir por aquí tú digas, oye, aquí tiene que haber algo, porque yo salgo, llego a una esquina, me doy la vuelta y esto se va para adentro. ¿Qué está pasando con esta estructura? Pero bueno, en fin, somos los herederos legítimos de esta zona. O al menos así haremos creer a toda esta gente que va a ir llegando poquito a poco a nuestra colonia y bueno, pues ahí llevaremos a cabo ciertas actividades secretas. El tema... Uy, cuidado, perdón con la cámara, vamos a ver. Las librerías tapan un poquito la entrada. No va a ser una cosa realmente eficiente, ¿vale? No es que no se vaya a ver la zona de entrada, estamos sencillamente simulando. Hay que tomarse alguna licencia para poder hacer todo lo que queremos hacer, con lo cual no lo tengáis muy en cuenta, pero bueno, al menos vamos a hacerlo de sandstone para que quede tapadita exactamente como si fuese del mismo tipo. Digamos que hay una librería y la típica habitación escondida. Como veis, hay un montón de trozos de nave que han caído, un montón de tejado faltante en toda esta zona, algunos han colapsado, como veis por aquí, o por esta zona de aquí abajo ha colapsado una gran cantidad de material, y bueno, pues básicamente muchos restos de metal, de todo, básicamente. Está hecho una porquería, ¿eh?
Para rehabilitar esto no sé cuánta gente haría falta, probablemente unos cuantos, pero vamos a empezar con los personajes. Los hemos presentado básicamente ya en el inicio de la serie, pero que les echéis un ojo creo que no va a ser nunca mala cosa. El juego he tenido que ponerlo en inglés, porque hay muchos mods que no tienen traducción y hay una lista de errores enorme de traducción que no quiero pues estar viendo todo el rato, porque sencillamente es bastante molesto e inapropiado. Aquí tenemos a Ratch o a Ratchty. He puesto el nombre de 3 suscriptores. Nispel es patrocinador del canal, con lo cual tiene un lugar de honor ahí. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Ojo, tengo puesto el mod de desarrollador, porque he estado editando mucho para el tema del vídeo. Lo vamos a quitar inmediatamente y fuera. Pues eso, Ratch es experto en construir y en cocinar. Sin embargo, es incapaz de sembrar. Por eso el tipo se dedicaba solamente a conseguir animales y comérselos, básicamente. Muy poquita habilidad para los animales, pero bueno, más o menos un tipo que se sabe defender, aprende rápido y camina bastante rápido también. Experto en construcción, como os decía, por eso tenía esa bonita casa. Sira, ¿qué tal Sira? Pues Sira es experta sobre todo en manufacturas y en tema intelectual, en investigación. Precisamente además tiene un interés altísimo en esto, con lo cual, pues oye, va a ser capaz básicamente de fabricar o de manufacturar todo aquello que requiramos sin demasiado trabajo, básicamente. Dispararía con cuidado, pero tiene rasgos psicópatas, ¿vale? Por ejemplo, Ratch no tiene ese rasgo, no es un psicópata, por eso, bueno, va a pasar un mal rato aquí cuando empiece a sufrir la gente o vaya a haber sacrificios o cosas, va a pasar un mal ratillo, pero bueno, lo único que quiere es volver a casa y yo creo que se va a dejar llevar por estos dos porque los ve capaces de volver a su planeta, básicamente, de regresarlo a su planeta. Nispel es experto sobre todo en habilidades sociales, por eso era un experto espía y sobre todo va a ser capaz de comer la cabeza un montón a mucha gente. Y además Steadfast, es que la traducción va a ser un poquito complicado. Bueno, nada, sencillamente va a aguantar mucho la presión, ¿vale? Básicamente. Psicópata, por supuesto, y experto en relaciones sociales. Este va a ser el que se va a dedicar a comprar y vender. ¿Qué haremos en la serie? Pues básicamente vamos a construir una enorme cantidad de esculturas para decorar todo el templo, para que los colonos que trabajen aquí vean que todo el esfuerzo se reinvierte en ellos mismos. Esculturas bastante chulas, ¿eh? Por ejemplo, estas del león, del león, madre mía, esto es un lobo. Están muy chulas, la verdad, me gustaron un montón y creo que el templo más o menos ha quedado creíble, enorme por supuesto, pero bueno, para no tener el cheto de decir que empezamos con una base ya construida, la hice polvo a propósito para que requiera una cantidad de esfuerzo importante en ser reconstruida. No tanto como hacerla desde cero, eso está claro, pero bueno, al menos un poco. Bueno, prioridades manuales. Ratch va a ser el que va a cocinar, eso está clarísimo. En apagar fuegos vamos a tener en todos una prioridad alta. Paciente también. En medicina tienen muy poquito skill, la verdad. Tenemos aquí un 4, tenemos un 4 y tenemos otro 4. Es la habilidad mínima. Bueno, pues ponemos así, así y así. Vale, perfecto. Esto es el control. Ojo, porque la traducción me va a jugar muy malas pasadas porque estoy muy acostumbrado a jugarlo en castellano y voy a buscar, por ejemplo, yo qué sé, talar, y no lo vamos a ver y está aquí, plant cut, vale, por ejemplo, vale, es una cosa interesante. Nispel es el único que es capaz de sembrar algo, lo que sea, con lo cual va a ser, por supuesto, el que se va a poner a hacerlo. Además va a tener cierta prioridad en ello. Tenemos a Sira. Sira es la única que puede limpiar. No es porque sea chica, ni muchísimo menos, ya me entenderéis, pero bueno, pues ha caído así ha caído. Construcción le vamos a poner un 2 porque ella también es muy hábil en construir, pero hay que limpiar un montón. Bueno, en fin, y en transporte le vamos a poner un 2 a todo el mundo, pues en algún momento se quedan sin nada que hacer, que puedan ir trabajando en ello. Además, en construcción vamos a ponerle un 1 a Ratch para que vaya reconstruyendo todo esto, y además deberíamos ir intentando, pues adiestrar algún animalito. ¿Warden era este? No, básicamente este es Nispel, sí, este es el de vigilancia, ¿vale? Handel es el de los animales, cierto, y Sira es la que más capacidad tiene de adiestrar animalitos, con lo cual, y ya que es importante de cara a recibir unos colonos tener pues al menos una pequeña colonia de cerdos que podamos ir sacrificando, básicamente vamos a poner para adiestrar a todos estos cerditos. Estos para ser adiestrados, perfecto. Necesitamos un macho y una hembra. No lo podemos ver aquí. Bueno, a ver, lo podemos ver por aquí. Sí se puede ver, si no cuando lo reclutemos en la pestaña de animales se va a ver automáticamente, con lo cual tampoco es mucho problema. Pero bueno, pues básicamente esta es la base, este es el lore. Sira, ¿empiezas limpiando por ahí? Pues mira, ¿sabes qué? Empieza a limpiar mejor por aquí. Por ejemplo, porque es mucho más importante. Nispel, vale, esto forma una habitación. Habitaciones no tenemos casi ninguna completa, están todas partidas. Nispel tiene esta, aquí tenemos otra, por ejemplo, esta va a ser para Sira. A ver, Sira, te vienes hacia acá y aquí va a dormir, pues por ejemplo, el bono de Ratch. ¿Por qué no? Vamos a poner aquí, entonces a Ratch. Vale, perfecto.
Bueno, en cuanto a habitaciones para huéspedes, vamos a poner por ejemplo todas las de esta zona de aquí, porque puede ser que vaya llegando gente. Esta es para invitados, vale, perfecto. Tenemos que asignar esto para invitados, en principio no, y esto tampoco. Vale, tenemos que además echarle fuel a esto, por ejemplo, sería interesante. Ratch siempre va a estar cerquita de que se le vaya la olla, ¿vale? Porque es un hombre, a ver, que es un hombre normal, no es un psicópata como el resto. Desde luego pues va a pasar mal rato por todo eso, pero en fin, no pasa nada. Diversión, ¿qué tenemos? Pues básicamente el palito de la herradura para jugar ahí. Está muy lleno de suciedad, va a costar un montón limpiarlo, como veis se aprecia que está completamente lleno. Y aquí tenemos un geyser que ha aparecido al cargar el mapa, que antes os juro que no estaba, y ha hecho spawn ahí, no sé muy bien por qué motivo. Pero bueno, ya lo iremos eliminando en su momento, por ahora no me importa demasiado. Deberíamos, por ejemplo, intentar cerrar el comedor, devolver a las estructuras todas las partes que le faltan, que no es poco. El comedor y, por supuesto, todo el muro exterior. Aquí el geyser nos va a hacer la puñeta. Bueno, pues lo podemos utilizar incluso como elemento propio de la construcción. Digamos que nos servirá como calentador para los fríos inviernos en caso de que los haya. He seleccionado un planeta donde no se puede crecer, no se puede sembrar siempre, ¿vale? Porque los anteriores era así, tampoco es la cosa. Que no se pueda sembrar en todas las épocas del año, pero bueno, que tampoco los inviernos sean muy crudos, ¿vale? Es un lugar donde se asentaron hace mucho tiempo y no tendría mucho sentido que hubiesen hecho un convento en mitad del Ártico, ¿no? Por ejemplo. Esto vamos a irlo sellando todo. Aquí nos faltaría un huequecito, 2, a ver, 2, 2, 2. Vale, perfecto. Aquí falta este y este. Este lo podemos incluso cancelar porque este no funciona ahí. Bueno, pues básicamente eso. La reconstrucción. La sala esta es muy importante porque nadie de los que reclutemos al principio debería conocer la existencia de esta gran sala con forma de media luna, porque ahí vamos a poner pues seguramente el tema de la investigación, el tema de manufacturas de componentes, ya que los haremos a espaldas del resto de los colonos, y si en algún momento dado pues a un colono, por ejemplo, le da la historia esta del wandering, ¿no? Que se va por ahí, se le va la olla y empieza a deambular de una parte para otra sin mucho sentido, pues cruzaremos los dedos para que no pase por allí, porque seguramente si lo hace tendremos que darle matarile, porque el secreto debe ser preservado, ¿no? Bueno, hay que acordarse sobre todo que esta gente quieren escapar engañando a un montón de otra gente, pero se juegan la vida por ello, porque en fin, pueden reaccionar bastante mal si se enteran de qué es lo que se está cocinando aquí realmente. Vamos a proponer estas puertas que me gustaron un montón. Es verdad que en los muros no encajan del todo, se quedan como mitad dentro y mitad fuera, pero me gustaron, funcionan bien y además le dan un toque interesante. Bueno, pues lo primero, por supuesto, la reconstrucción de los muros perimetrales. Vamos a tener o al menos una zona cerrada, ¿vale? Por si viene un raid, que no tengamos un lío exageradamente brusco. No quiero que si vienen piratas nos puedan entrar hasta la cocina, aunque en esta serie tampoco vamos a tener, en principio, ojo, aquí va una puerta, no vamos a tener tampoco, ya os digo, por lo menos de primeras un muro perimetral ni una killbox ni nada por el estilo. Armaremos a los colonos, estos 3 pájaros se esconderán, pero vamos, rapidísimamente irán a esconderse y punto, y el resto pues se tendrán que jugar la vida para defender la colonia. No sé, luego cuando pregunten por ellos, pues ay, es que no, yo qué sé, estaba en otro sitio o lo que sea. Vamos a sembrar también cierta cantidad de cosas, por ejemplo, un pelín de arroz aquí o incluso por estos campos me da un poquito igual. Por ejemplo, por aquí vamos a poner arroz. ¿Vale? Aquí vamos a poner otra cosa, que sea, por ejemplo, la serigia no vamos a tener nivel suficiente, pero algodón deberíamos sembrar, por ejemplo, con lo cual seleccionamos aquí, en inglés va a costarme un poquito más, cotton, ¿vale? ¿Dónde estaba la serigia? La serigia no debería estar, Hillruth, mínimo 8 y tenemos 4. Bueno, vamos a dejarlo marcado por ahora, al menos así lo tenemos seleccionado, no se nos olvida. Y aquí vamos a plantar arroz cuanto antes para que vaya creciendo poquito a poco. En principio no habrá mucho problema porque como veis tenemos una buena cantidad de arbustitos de estos que dan de comer. Estos árboles dan persimmons o algo así. Y bueno, pues yo creo que puede ser interesante. Había un montón de mods puestos, un huevo. O sea, no sé ni deciros cuántos. Unos muy útiles, otros solamente para la serie, que no tienen sentido fuera de la propia serie, como sabéis. Pero he dejado un enlace en la descripción al vídeo donde hablo de todos esos mods, ¿vale? Para que nos quede claro a todo el mundo. En este primer capítulo lo que vamos a ir haciendo, no creo que eso nos una a nadie, puede ser que llegue alguna caravana, quién sabe, pero lo que vamos a hacer básicamente va a ser limpiar y limpiar y limpiar todo lo que hay por limpiar y bueno, pues ir restableciendo zonas, sobre todo dar orden, es decir, esto lo podemos apartar de aquí si es posible, podemos ir haciendo esto otro, muchos techos colapsados, creo que se me fue un poquito la pinza a la hora de destruirlo, el templo también, pero bueno. La zona de cementerio me pareció interesante, tenemos ahí esculturas
tumbas también que tienen pues la cara, bueno, el aspecto de una chica, y las tumbas que yo creo que ganan también en aspecto así, ¿no? Se ven un poco más tétricas, que era la historia. Aquí tenemos, sin embargo, dos grandes cobertizos. Por ejemplo, aquí vendrán los cerdos, y por aquí, si tenemos algún otro animal, vendrán hacia esta parte. Y os recuerdo que tanto este muro como esto de aquí, se pueden cruzar por encima sin más, ¿vale? Aquí no hay un bloqueo de paso como tal. Ni siquiera sé si reducimos el paso. No, exactamente igual. Esto se pasa al 100% de velocidad. Por mucho que tenga agua incluso, ¿eh? Bueno, no importa. Sencillamente son cosas muy pequeñitas y era por no dejarlo todo exactamente igual. Las puertas del cobertizo no hay por ahora. Serían interesantes para guardar a los cerdos en caso de que haya algún problema. Y creo que hemos domesticado el primero, que es, es una hembra. Perfecto. Pues al área animal 1, que es precisamente este cobertizo. Y gracias a que la hierba crece muy rápido, mirad qué densidad de hierba tenemos. Es brutal, la verdad que es un poquito exagerado. Pero bueno, me gusta que haya mucha hierba ahí porque va a ser lo que van a comer los cerdos, al menos de primeras. Esta gente se han acostado ya, ¿no? No sé qué estarán haciendo. Debemos primero talar algún árbol, claro. Porque no tenemos nada de madera, para nada absolutamente. Cuidado con talar los persimmons, estos que nos sirven de sustento, ¿vale? Y quizá plantarlos requiera un nivel que nosotros no tenemos, pero podemos ir talando aquí una buena cantidad de arbolitos para recuperar toda esta madera y tenerla para nosotros. ¿Dónde hacemos una primera reserva? Vamos a hacer una pequeña reserva, por ejemplo, hacia acá para guardar comida. Por ahora las bayas no se cocinan, con lo cual tampoco había un problema. Estamos comiendo fresas todos los días, básicamente, lo cual es un poco raro, pero bueno, no pasa nada. Podemos crear una pequeña zona, por ejemplo, hacia aquí para guardar las fresas, que puede ser algo así, tranquilamente. Y luego me gustaría crear una para la reconstrucción, con lo cual guardaremos, por ejemplo, bloques en este área de aquí mismo. Vale, para allí bloques. Ojo que nos faltan algunos pilares también, ¿eh? Esto es muy importante porque si no, luego la zona de tejado puede ser que se nos quede coja y le caiga encima de la cabezota a alguien un trozo del monasterio. Tampoco sería una cosa de recibo, la verdad. Con lo cual vamos a ver que estén todos los pilares puestos. Es grande la base, ¿eh? Bueno, estoy deseando leer los comentarios que dejáis en cuanto a tanto al lore de la serie como al planteamiento de la misma, a ver qué os parece. Espero que os guste porque me ha costado una cantidad de esfuerzo importante, la verdad. Pero, en fin, como todo, puede gustar o puede no gustar. Todo esto vamos a borrarlo. Y quiero que únicamente dejen aquí, esto es lo que más me va a costar. Chunks, vale, que es como, ok, estos son trocitos, ¿verdad? Sí, son lo que son los propios trozos. Sin embargo, para encontrar, esto va a ser lo complicado, ¿verdad? Esto va a ser quizá lo complicado, encontrar yo lo que estaba buscando por aquí. Porque estamos buscando por ahora blocks. Y, no ha salido el mod este de búsqueda ahí arriba, ¿verdad? Bueno, pues alguna interacción ahí rara, ¿eh? En fin, lo que me gustaría sería precisamente poder dejar aquí bloques. Pero creo que estaban abajo, si no recuerdo nada. Pues no, estos son los trozos únicamente. Bueno, sandstone y granito en principio van a venir por aquí. Y los bloques, como tal, deberían andar en otra reserva, por supuesto, que podrían andar, pues por ejemplo, tranquilamente hacia este hueco de aquí. Vamos a aprovechar un poco estas áreas. Esto quizá lo de cambiarlo a castellano me gustaría un montón, sobre todo porque me va a costar bastante hacerme a este nuevo seteo. Y va a ser complejo, la verdad. No quiero tampoco que aburra mucho, ni que se haga muy pesado, muy lento, pero va a estar complicado ser capaz de asociar todo esto que llevamos jugando un montón de tiempo en castellano, de repente hacerlo ahora en inglés. Va a ser sobre todo eso. Mira, bloques de piedra, aquí, perfecto, ahí estamos. Bueno, en fin, no sé cuántos de vosotros jugaréis el juego en inglés, la verdad. Me resultaría curioso conocerlo. Esto de aquí vamos a ponerlo también como que sea, limpiamos todo y ponemos únicamente aquí madera. Correcto. Para alimentar la estufa, luego ponemos un montón de antorchas por ahí, por todas partes. Como veis, pues eso, el templo bastante grandote, muy hecho polvo. Ratch está sencillamente reparando muros por ahora. Ratch, creo que lo que deberías hacer es construir más que reparar. Siempre tiene cierta prioridad por reparar, lo cual tiene sentido para mí, pero no me parece muy lógico en según qué situaciones. Hay mods para setear el trabajo de otra forma y ponerle que la reparación sea una cosa secundaria, pero tampoco es muy práctico, con lo cual, a ver, Ratch, ponte a trabajar en reconstruir todos estos muros, va. Te lo vamos a tener que decir todo el rato, me temo. Bueno, no importa. Sira está que se le va la olla. A ver, Sira, ¿qué te pasa a ti? Vamos a comprobarlo. Estresada. El ambiente es increíblemente feo, horrible. 33 grados. Bueno, no es demasiado tampoco, ¿eh? No es demasiado. La zona del comedor es horrible. Sira, ven a limpiar por aquí entonces, ¿qué tal? De hecho, vamos a hacer una cosa, incluso. Vamos a venir a la zona de áreas, nueva área, y va a ser, vamos a renombrarla área inicial.
Vale, ahora sí podemos seleccionarla, área inicial, y hacer que la gente limpie dentro, o que Sira limpie dentro de este área, porque lo suyo es que fuese zona hogar, pero si limitamos a Sira dentro de esta zona, desde luego va a limpiar únicamente allí, que sería la cosa área inicial, ¿vale? Que venga a limpiar ahí dentro, porque es donde tenemos toda la porquería acumulada, básicamente. De hecho, Sira duerme en la habitación alta, sí, venga, pues a limpiar todo esto, cuanto antes lo dejamos bien limpito, bien apañado, y ya estaría la cosa. Veo algunas interacciones entre los suelos, parece que han cambiado algunos diseños, se han mezclado ligeramente, pero bueno, son cosas mínimas que quizá lo que son cosas estéticas, como por ejemplo el color de esta baldosa respecto al de esta otra. ¡Ey! ¡Dios! A ver qué ha sido. Han caído cápsulas, ¿con qué? Vale, perfecto. Prisoner Bed Color Cloth. Vale, bueno, pues esto es del mod que tenemos de los prisioneros. Vamos a guardarlo por ahí, por supuesto que sí. Vamos a hacer una pequeña reserva también, que sea cajón desastre en algún lugar. Por ahora va a ser por aquí en medio, ya os digo, no vamos a calentarnos mucho la cabeza. Podemos guardar lo que sea donde sea, por ejemplo por aquí. Y una prioridad un poquito más baja, para tenerlo todo bien organizado. Prioridad baja. Correcto, así la madera vendrá hacia acá, los bloques irán hacia allá y el resto de cosas irán cada una hacia su sitio. Se irá limpiando al menos esta zona, lo cual desde luego va a ser útil porque si no va a ser morirse de asco. Y Ratch, que insiste un montón el tipo en ir básicamente reparando muros antes de construir. Es un tío meticuloso, por supuesto que sí, pero nos va a hacer un poquito la fiesta. Nispel sembrando ese arroz, lo cual está bastante bien. Hemos cortado incluso un pelín de madera. Bueno, pues poquito a poco iremos decorando la zona del comedor. Habrá que eliminar también todos estos tramos. Lo malo es que ahí hay que ser minero, pero bueno, vamos a irlo viendo. A ver qué más. Vamos a guardar aquí, por ejemplo, los escombros metálicos. Por decir algún sitio, ¿vale? No es por que tenga ninguna preferencia. Escombros metálicos para allá y lo que son los chunks o los restos de piedra, los escombros de piedra en esta zona de aquí. Por ahora no va a bastar ni de broma, pero bueno, vamos a ver, chunks de piedra, correcto, y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, pero únicamente con los de metal. Sira no puede venir a estar más cerditos, lo cual no me preocupa mucho. Tenemos a esta cerda por ahí correteando por nuestro, bueno, por la zona esta del... Ahí no me sale ahora. Del establo. Perfecto. Bueno, pues ahí va bien la cosa. En cuanto a lo demás, ¿qué tal? Nispel sigue sembrando, Ratch está reparando, tiene mucha carencia por reparar, cosa que no está del todo bien, la verdad. Porque vamos a tenerlo que forzar mucho a que trabaje de forma manual, porque si veis todo lo que hay que reparar, quiero decir, todos estos muros, todo lo que veis así está dañado, y además no poco, ¿eh? Hay un montón de muros estropeados, tanto por esta parte como por esta de aquí, en fin, los muros exteriores incluso están dañados, y eso debería ser una... bueno, pues una cosa secundaria a hacer, pero claro, tiene sus preferencias. Sira, ¿qué tal? ¿Cómo estamos ahí? Bueno, relajándose ligeramente, al menos algo es algo, y va a descansar ahora. Vale, en su dormitorio sigue estando lleno de porquería hasta arriba, es normal. Lo que deberíamos ir haciendo también sería recoger todos estos tramos, o sea, todos estos trozos de piedra, que desde luego pues hay un huevo. Mirad si hay, se me fue la pinza completamente, pero del todo. Bueno, pues para irlo recogiendo y moviéndolos a su sitio. Desde luego nos harían falta más colonos para que este trabajo avance, pero bueno, ellos se lo toman con filosofía, van a ir poquito a poco, sin ninguna prisa, haciéndolo todo tranquilamente. Vamos a ver... Ojo, ha caído un trozo de nave espacial, bastantes trozos de nave espacial, caen un montón, no sé muy bien por qué motivo. Y tenemos aquí, y le ha matado, le ha caído en toda la cabeza. Pues sí. Vaya tela, hay que tener mala suerte, ¿eh? Eso es un conejo con muy mala suerte. Tenemos algo de acero por ahí tirado, un pelín de jade, algunos componentes, en fin. Tampoco vamos a tener un nivel de tecnología muy alto. O sea, quiero decir, tendremos electricidad seguro que va a haber, ¿vale? Porque tampoco vivimos... esta gente conoce la tecnología, quiero decir, o ellos o sus antepasados han venido a este planeta en una cápsula espacial, o sea que conocen que hay tecnología, lo único es que no saben, no depende de ellos, no saben manejarla o utilizarla en su favor. Con lo cual, por supuesto, debería haber, aunque sea... pues algo de electricidad, por ejemplo, para alumbrar toda la zona exterior. En la zona interior sí que vamos a poner seguramente antorchas, aunque haya que echarles el combustible a mano, pero bueno, como habrá muchos colonos, yo creo que podemos iluminarlo todo tranquilamente con antorchas y sería un puntazo, sería una cosa interesante. Esto es lo que hace el mod este de la oscuridad realista. Lo que pasa es que está puesto un poquito más suave, ¿vale? Es más luminoso que el modo original, que ya jugamos a esa serie de los nómadas, porque allá había algunos capítulos en los que no se veía absolutamente nada. El zoom es muy útil que pueda ser tan hacia afuera. Mirad que es un pedazo de zoom increíble. Desde luego, pues me parece
interesante, podemos hacer tanto zoom para afuera como queramos. Ratch está que se le va la olla. Ratch, ¿qué te pasa a ti? Reparando, ahora se va a reparar una zona exterior de aquella parte, o bueno, un pequeño pilar que hay que reparar por allí, pero Ratch, deberías insistir en seguir trabajando por aquí, aunque bueno, deberíamos haber tenido un mod para eso. De hecho, Ratch, ¿te puedes poner a hacer esto? A ver, no, vente al palito este de aquí. Venga, construye eso, que esta gente pueda al menos moverse por ahí. Sira sigue limpiando. En cuanto limpie esta zona la sacaremos de aquí. Por supuesto la tenemos por ahora, está puesta aquí pues porque hay que limpiar un montón. Básicamente ya pronto se irá de esa zona y podrá moverse por donde quiera. Sira ahí está limpiando todo esto. Buah, es que hay un montón de suciedad. Mirad lo que es el templo de normal. Esto es el templo y lo que hay de suciedad, que es una salvajada. Por 5. Bueno, es que hay una herramienta para poner suciedad y creo que se me fue un poquito de la olla. Porque es como que por 5 hay que limpiar, como cuesta un montón de esfuerzo. No es lo mismo cuando la suciedad es por 1, por 2. ¿Veis? Aquí es por 1, aquí es por 5. Pues eso, cuesta bastante más. Pero bueno, se lo voy a ir haciendo, no hay ningún problema. Que limpie un poquito la zona del comedor también, que es útil. Y Nispel, si ya ha sembrado lo que tenía que sembrar, está ahora con el tema del algodón, si no recuerdo mal. Bueno, podemos acelerarlo un pelín. Nispel sembrando ese algodón. Perfecto, ya que vaya creciendo. El arroz nos lo hemos dejado a medias. Ratch, llévate esto hacia el almacén. Va, venga. ¿Veis? Este es el... ahí estamos. El mod este del Howling Mod lo que permite es que este tipo Ratch primero se llene el inventario y luego haga el viaje, aunque lo haya dejado todo por aquí, porque es verdad que no le hemos dicho que este es únicamente para comida. Limpiamos únicamente comidas ahí, ¿vale? A ver si la vamos a estar liando. Sira, ¿tú puedes echarle un poquito de fuel aquí? Venga. Que una casa con un hogar de leña ya es un... bueno, pues ya es un buen sitio, desde luego que sí. Parece que si no enciendes el fuego no es casa todavía. Si le decimos que recoja la madera, va a recoger todo lo que pille cerquita. Ahí estamos, ¿veis? Recoge unos cuantos bloques, en fin, va a hacer los paseos lo más óptimos posible, porque si no, el tema de recoger material siempre era mortal, era aburridísimo, y ahora parece que ya por lo menos él se sabe organizar un pelín y es capaz de recoger las cosas con cierto orden. Ponte por aquí, no te vayas tan lejos, Ratch, que te has ido para allá, no sé muy bien dónde, pero no me importa demasiado. ¿Se acabó la ola de calor? Pues ojo, porque con ola de calor estábamos en 30 grados, con lo cual sin esa ola de calor quizás estemos pasando frío dentro de poquito tiempo, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, bastante mal. Ha dormido con mucho calor, ha pasado calor durmiendo. Vale, me parece razonable. Ratch, ¿tú qué tal? ¿Cómo estamos con el tema este? Bueno, está en un sitio muy feo. Por supuesto, aquí tenemos una cierta penalización, que son por cosas que yo hice a la hora de setear la partida, que todavía perduran ahora después de, bueno, de que haya pasado un tiempo, pero que no es importante, pronto irán desapareciendo esos traits, ¿eh? Habitación horrible. Visitantes que vienen a, pues eso, a darse una vueltecilla por aquí. Bueno, tienen unos cuantos ítems para tradear con nosotros. Perfecto. Nosotros lo que vamos a decirle a esta gente, en principio, sí, vamos a poner un lugar... miscelánea, varios es miscelánea. No sabéis lo que me encontró, lo que me costó encontrar eso. Trading spot. Vale, queremos que se hacen un tradeo con nosotros por ahora, sea por lo menos en esta zona. Por ejemplo. Vale, luego con Hospitality, pues seguramente dominarán hacia acá. Si no, iremos viendo cómo lo seteamos. Si no, vamos a penalizar también con todo el mundo. Nos vamos a llevar al final mal con todo Cristo. Y tampoco es la historia. Tenemos, con esta tribu nos llevamos fatal. Con los piratas, por supuesto, peor. Pero bueno, que son todos enemigos, es enemigo de todo el mundo. El de los días para configurar está súper interesante. Por ejemplo, se ve que nos establecimos aquí en el... vamos a poner el día en que nos establecimos realmente. Para cambiarlo hay que volverlo a setear, ¿verdad que sí? Vale, pero podemos setear días interesantes, por ejemplo. Cumpleaños cronológicos. ¿Veis? Si tenemos, por ejemplo, el 12 de agosto, el 5 de April y el 4 de diciembre. Es interesante porque hay pequeñas... digamos, fiestecillas que se montan relativas a eventos que han ido sucediendo, lo cual, pues para mi gusto lo hace un pelín más creíble. Banzo se está divirtiendo por ahí, lo cual desde luego está bien. Habrá que ver qué tal esta gente. Bueno, seguramente vamos a penalizar bastante con estos por varias cosas. Lo primero, porque el sitio es terriblemente feo. Lo segundo, porque no tiene nada de electricidad, o de luz, no sé por qué digo de luz, de iluminación. Y tercero, porque obviamente tampoco tiene ningún servicio para ellos, pero en fin, no está para nosotros tampoco, quiero decir, ya era llegando todo a su tiempo. No quiero iluminar tampoco las habitaciones propiamente dichas, con lo cual plantearemos seguramente una serie de antorchas en la zona exterior de los pasillos, por aquí, por ejemplo, para que vaya funcionando. Termite, ¿qué estás ahí? Todas las mesas son de reunión, por lo visto, ¿verdad que sí? Sí, son todas de reunión. Bueno, vale, tampoco es algo muy grave, pero habremos de ir viendo.
Bueno, pues como hemos tenido una buena introducción, este capítulo lo vamos a dejar aquí. No quiero que se vaya mucho más largo, que ya estarán en los 40 y tantos minutos. Nos veremos en el siguiente, que será dentro de muy poquito. Habrá parte de algún capítulo, quizá haga alguna pequeña locución, como decía en el anterior. No va a ser en todos, por supuesto, porque no tengo ni tiempo ni tampoco disposición para hacerlo, porque es un trabajo enorme y la verdad que de la marinera, me ha costado traer este capítulo un montón. En fin, si os ha gustado, pues le tiráis un like, ¿por qué no? Si os queréis suscribir para seguir la serie, suscribíos. Si queréis que a alguien le pueda interesar o le va a gustar una serie así con un poquito de lore, pues lo compartís. Yo agradecidísimo. Nos veremos en el próximo, que será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo y hasta pronto.